Partimos entonces, ¿ya? Teología del matrimonio y familia cristiana, dos hermosas instituciones que a la verdad de que si no, si no abordamos estas dos instituciones, eh, que son muy necesarias potenciarlas, sobre todo en estos tiempos donde la iglesia está viviendo momentos, ¿verdad? Posiblemente sean los últimos tiempos, posiblemente, ya, se viene, ¿cierto? Hay señales, hay profecías, hay, ¿verdad? Evidencias que nos dan como esta, estas señales o esta pauta, ¿verdad? De que como que estuviéramos viviendo los últimos tiempos, producto de todo lo que está ocurriendo. Y lo que es el matrimonio y la familia no ha quedado al margen. Esas son dos instituciones que han sido vulneradas, que han sido atacadas, y es por eso que hemos considerado poder abordarla y, ¿verdad?, potenciarla, sobre todo en nuestras vidas, en la iglesia, para que todos los miembros de cada iglesia, eh, ¿verdad?, puedan conocer qué es lo que dice las Escrituras, qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice, ¿verdad?, la Biblia en relación a estas dos instituciones. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es el diseño de Dios en la creación, ¿ya? Refiriéndonos precisamente a lo que es el matrimonio, ¿ya? El relato del Génesis, el primer libro de la Biblia, y que da precisamente las primeras pautas, las primeras indicaciones, las primeras evidencias de la constitución de esta institución. Suena muy ahí parecido para estos dos conceptos, ¿ya? Nos damos cuenta y hemos estado estudiando y hemos estado potenciando y enfatizando, bien digo, de que estas dos instituciones no son quizás como siempre hemos creído o como muchas veces hemos creído, no son humanas en el contexto de haber sido creada, de haber sido fundada, de haber sido instituida, sino que son dos instituciones prácticamente divinas, instituidas por Dios mismo. Por lo tanto, de ahí la importancia, y también fíjense que a pesar de los tiempos que han cambiado, tiempos de modernidad, ¿no es cierto?, en donde la humanidad cada vez se está alejando más de Dios, aún así, de toda esta decadencia que hay en la sociedad, en el ámbito moral, ¿no es cierto?, y ni hablar del ámbito espiritual, ¿verdad? Pero aún así, esta institución está, aún así ha permanecido, ¿ya? Aunque el hombre, las ideologías, las sociedades mismas modernistas han querido destruir esta institución del matrimonio y de la familia, ¿ya? No ha sido, ¿verdad?, realmente efectiva en su totalidad. ¿Por qué? Porque es una institución, o son dos instituciones, me refiero al matrimonio y la familia, dos instituciones compuestas, en este caso, por la voluntad de Dios, instituida por Dios, constituida por Dios, ¿ya? ¿Sabe? Y hay una gran similitud con la iglesia. Recuerden ese pasaje bíblico que las puertas del Hades y del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, ¿verdad? Acá es algo similar, ¿ya? Si bien es cierto, ha habido una vulnerabilidad, ha habido una campaña, por así decirlo, reiterada de parte de Satanás de destruir estas instituciones, pero hasta el tiempo actual esta ha permanecido, ¿ya? Y sobre todo en la iglesia del Señor. Por lo tanto, el relato de Génesis sobre el origen del matrimonio concluye con una declaración, ¿ya? Y declaración, una declaración directa del corazón de Dios y que expresa 4 elementos que deben estar presentes en todo matrimonio. Cabe señalar y cabe entender, amados, de que todo lo que es esta cátedra, esta enseñanza, está dirigida especialmente para los hijos de Dios. Por eso es que está en este contexto. Pero aún así, ya no dejamos fuera lo que es, en este caso, el matrimonio desde la mirada de la sociedad actual o desde la mirada de la humanidad misma, ¿ya?
Por lo tanto, es necesario que vayamos haciendo un paralelo, hay un paralelismo y vamos analizando ya por estas dos vías, por estos dos caminos, el matrimonio desde la perspectiva netamente cristiana de los hijos de Dios y el otro, la mirada que tiene la humanidad que no conoce a Dios o los principios de Dios. Vamos a ir para que podamos analizar justamente cuáles son los elementos que deben estar siempre presentes en todo el matrimonio. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 2, 24-25, sobre la base de estos versículos bíblicos y de esta cita bíblica es que vamos a analizar lo que viene a continuación, ¿ya? El diseño de Dios en la creación, ¿ya? Primero observamos ¿qué cosa? Una separación. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿ya? Que son las partes del matrimonio que por mandato divino, ¿verdad? Deben no abandonar, sino que ya terminar el ciclo. Los padres terminan el ciclo de la crianza con respecto a sus hijos y los hijos dan inicio a un nuevo proyecto de vida. Es el mandato de Dios, es lo que Dios estipuló, por lo tanto está estipulado y se produce acá una separación, ¿ya? Pero no una separación en lo que respecta al afecto y a los lazos padre-hijo, sino que una separación, ¿verdad?, para formar un nuevo hogar, una nueva familia, que es el propósito de Dios, ¿verdad? Aparte de otros aspectos que se consideran en la unión matrimonial. Por lo tanto, se produce una separación, las dos partes, el hijo y la mujer, hombre y mujer, abandonan o dejan, ¿no es cierto? Suena muy feo esa palabra abandonar, no, dejan, ¿no es cierto? Se apartan de la crianza de sus padres para formar un nuevo proyecto de vida, ¿ok? Por lo tanto, ambos dejan a sus padres. El segundo aspecto es también que se produce una adhesión, o sea, todo lo contrario al primer aspecto. El primer aspecto era una separación, ya lo explicamos por qué, pero en el segundo se produce a la vez también, en el mismo versículo 24, una adhesión. Para aquellos que no comprenden este concepto de adhesión, significa una unión, ¿ya? Un amalgamar, así, una fusión, ¿ya?, del uno con el otro. Versículo 24, y se unirá a su mujer, ¿no es cierto? En este caso, dejará el hombre, como está indicado acá. Cabe destacar que primero el mandato es para el hombre, si se da cuenta, no dice dejará, ¿no es cierto?, la mujer a su padre, sino que dice dejará al hombre a su padre y a su madre. Y no es porque necesariamente el hombre o tenga una mirada machista, sino que ustedes saben que hay un orden de Dios, en este caso con respecto a la creación de la raza humana, ¿ya? Ya lo hemos analizado en otras partes de que ambos son iguales, se necesitan, hay una necesidad mutua. Por lo tanto, las partes del matrimonio dejan a su padre. En segundo lugar, se produce una adhesión, versículo 24, y se unirá a su mujer. El hombre, en este caso, como lo dice acá en la primera parte, el hombre deja a su padre, ¿no es cierto?, y a su madre, quienes lo engendraron y quienes, ¿verdad?, lo criaron, y ese hombre deja, después que cumple esa etapa, para producirse una adhesión o una unión a su mujer, ¿verdad? La imagen del primer matrimonio incluye la idea de pegamento, un poco lo que les decía yo, ¿ya? Adhesión. Cuando hablamos justamente de adhesión, llevémoslo ahí al plano práctico del pegamento, ¿ya? De una adhesión. Pero atención, aquí viene una característica esencial en todo matrimonio. Esta adhesión no debe ser pasajera, ni momentánea, ni por un periodo de tiempo determinado, sino que debe ser permanente o perpetua, ¿ya? Toda la vida. Ahí vamos a ver la importancia de que el matrimonio
es para toda la vida, ¿ya? Y eso va para todo, que no hay excepción. Nadie está exento de esta exigencia, aunque nosotros los seres humanos, e incluyendo lamentablemente los que pertenecemos a congregaciones cristianas o a la iglesia, también hemos caído, ¿no es cierto?, en esa situación que se produce un divorcio. Y ya también vamos a ver y analizar esa situación particular, ya para que podamos tener claridad con respecto a ese rompimiento de esta idea de pegamento o de adicción permanente. Ya, y el tercer concepto que hay que considerar dentro del matrimonio cristiano es que se produce, ¿no es cierto? Primero vimos la separación, deja el hombre a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Y después se produce una adhesión, se une a su mujer, ¿verdad? ¿Para qué? Para producir y dar paso a este aspecto que es la unidad. Aunque son dos seres, son dos individuos, son dos almas, un hombre y una mujer. Recuerden de que el matrimonio es una unión conyugal heterosexual, un hombre y una mujer, ¿ya? ¿Para qué? Como dice el versículo 24, para ser una sola carne. Y cuando hablamos de esta sola carne, no tan solamente nos referimos al ámbito o al aspecto de la unión sexual, que es legítima y es aprobada y es bendecida por Dios, ¿ya? También hay un aspecto que es muy hermoso y que me van a creer que yo lo descubrí. Señor Dios eterno, a esta hora de la noche, quiero presentar, oh Dios, a mi hermano Marcos, Señor, quien con alegría en su corazón, de lo que usted ha provisto, Señor, de lo que usted ha dado, voluntariamente ha decidido apartar para entregar para su obra, Señor. A la distancia, Señor, yo pido que usted bendiga su economía, Señor. Bendiga su fuente laboral, bendiga su trabajo, Señor. Bendiga los proyectos que hay en el corazón de su hijo, Señor. Sea usted acompañándole, sea usted guiándole, sea usted ayudándole cada día a tomar decisiones que vayan a redundar para bendición en su vida económica, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral y en su vida espiritual, Señor. Bendiga su vida, Señor. Sea usted en cada momento, Señor, mostrándole el camino, mostrándole, Señor, los pasos que debe de dar su hijo, Señor. Bendígale, Señor, y acompáñele, Señor, en cada una de las decisiones que él va a tomar y que está tomando en estos minutos, Señor. Que su bendición repose en su vida, en cada momento, en cada instante, y que él lo pueda sentir de esa manera. Que su bendición está a su lado, acompañando y bendiciéndole. Se lo pedimos creyendo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi pastor Jorge, ya. Bien, continuamos, ¿ya? Después de esta, necesaria, por así decirlo, interrupción, ¿ya? Pero evidentemente había ahí algo que se produjo, que estaba abierto el micrófono. Entonces continuamos. Se produce una unidad, como dice el versículo 24, y serán una sola carne. Yo lo que les contaba era que en el estudio y en la preparación de esta clase, uno va descubriendo, por eso es que en este caso los maestros no se crea que lo sabemos todo, no, porque a la vez también vamos aprendiendo en el camino, ¿no es cierto?, en este proceso, nuevos aspectos y, ¿no es cierto?, nuevas enseñanzas que nos da el Señor. Y entre esas, cuando hablamos del término que serán una sola carne, no solamente se hace referencia al ámbito de la unión conyugal, de la unión sexual, ¿verdad?, que es legítima, aprobada por Dios y bendecida por Dios, sino que también se hace mención. ¿Por qué? Porque recuerden de que en un momento determinado, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿ok? Y hace caer en un estado de sueño profundísimo
hagamos cuenta de que el Señor, ¿no es cierto?, le puso una anestesia general ahí a Adán y lo hace caer en un sueño profundo. ¿Para qué? Para justamente dar paso a la creación de la ayuda idónea de la mujer, ¿no es cierto?, de la que posteriormente iba a ser llamada varona, porque del hombre fue creada, ¿verdad? Por lo tanto, dice ahí la Escritura, nos enseña de que de la costilla de Adán, ¿verdad?, crea a la mujer la que iba a ser su compañía. Por lo tanto, ahí también hay un cumplimiento de que se produce, ¿no es cierto?, el cumplimiento de que serán una sola carne, porque en este caso la mujer, Eva, es tomada de Adán, de la costilla de Adán, ¿ok? Los dos únicos, dígame. Pastor, disculpe que lo interrumpa, es que cuando usted dijo adhesión, ¿verdad?, que es como un pegamento, lo comparamos con, ¿verdad?, con la metáfora de un pegamento, Sí. pero también es una permanencia. Ok. Entiendo yo que es una permanencia de, ¿sabes?, la pareja. Sí, de hecho lo dijimos, ¿no es cierto? Que una edición dando una señal o una enseñanza de que era permanente, era para siempre, ¿ya? ¿Ok? Para toda la vida. Exactamente, gracias mi hermana Martita. Por lo tanto, las viejas unidades familiares se rompen y se forman una nueva. Esto hace referencia cuando el hombre, ¿no es cierto?, deja a su padre y a su madre para unirse, ¿verdad?, a su mujer, a la que va a ser su esposa, a la que va a ser, ¿no es cierto?, esa ayuda idónea que la va a acompañar para siempre. Por lo tanto, la mujer por el mismo aspecto deja a sus padres, ¿verdad?, para unirse a quien va a ser su esposo. Por lo tanto, se rompe, como dice acá, estas unidades familiares para dar, en este caso, vida a una nueva familia, a un nuevo proyecto de vida. Pero se rompe en el sentido de una ley establecida, no es que se rompa esa relación padre-hijo, madre-hijo, ¿ya? Bien, continuamos. Y la última aspecto de los 4 elementos, estos que pertenecen al diseño de Dios con respecto al matrimonio, es la intimidad, ¿ok? Que está todos los demás están en el versículo 24, pero este está en el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis, ¿ya? Y dicen, y estaban ambos desnudos, ¿ok? Aquí sí que cuando hablamos del término, del concepto de intimidad, siempre hace referencia justamente a este ámbito o a esta dimensión de la sexualidad, y que es muy compleja, en este caso, analizarla, pero la iglesia y las congregaciones cristianas ya están rompiendo ya ese tabú, ese mito de considerar, porque hasta no hace mucho se consideraba justamente que esta unión sexual, poco menos que era sucia, era reprobada por Dios, cosa que no es así. De ahí la importancia justamente de a la luz de la Escritura ir desmenuzando y viendo todo este aspecto, ya, para que nos quitemos esa creencia o esa idea de que la intimidad en el matrimonio, ya, es algo vergonzoso, es algo prohibido, es algo quizás que no se debe tocar. No. Al contrario. Exactamente, y esa es la idea, uno de los propósitos de por qué cuando con el hermano Alejandro y nuestro pastor Rocha, ¿verdad?, analizamos todos los fines de año qué cátedra o qué enseñanza vamos a dar a conocer. Esta era una de las que estaba pendiente justamente para poder desenmascarar, ¿no es cierto?, este mito que ha estado instalado por tanto tiempo en la iglesia con respecto a la intimidad. El versículo 25, ¿no es cierto?, de Génesis capítulo 2, nos habla y estaban ambos desnudos, ¿ok? Y atención, y no se avergonzaban. ¿Ok? Ahora,
¿Cuál es el propósito de poder declarar, ¿no es cierto?, esta oración? Lo que dice el versículo 25 es justamente eso, que esta institución fue establecida por Dios, quien inaugura este proyecto de vida en Dios, y lo hace justamente en santidad, evidentemente. Por lo tanto, estamos hablando también de otro aspecto muy importante, de que cuando en este caso se constituye este matrimonio de Adán y Eva, que estaban ambos desnudos y caminaban desnudos y no se avergonzaban, hacemos referencia a que era antes de la caída, ¿no es cierto? Antes de la caída ahí en el huerto del Edén, antes de la caída de ese estado de gracia, antes que Adán y Eva pierden, ¿no es cierto?, esa condición, pierden, ¿verdad?, ese hermoso privilegio. Por lo tanto, no tenían ningún drama de andar, en este caso, desnudo, y no se avergonzaba al mirarse, porque en ello no existía el pecado. ¿Ok? Y esa es una de las características principales. Ahora, amados, ¿cuál es la enseñanza de este versículo bíblico? Estoy hablando de los matrimonios de hijos de Dios. Es esa, de que nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la intimidad, los esposos no se deben avergonzar de su desnudez. Amén. ¿Entienden? No tendría por qué haber, en este caso, vergüenza, ¿ok? Porque Jesús nos lavó y nos limpió de todo pecado que había ido por la fe, ¿no es cierto? Tenemos el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra mirada hacia nuestras esposas y viceversa, las esposas a sus esposos en la intimidad debe ser una mirada santa, ¿ya? Y no tener ningún drama en este caso, de verse desnudo y no avergonzarse. Porque en ese matrimonio que está debidamente constituido con la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Ya? Bajo ese contexto de que hemos sido rescatados, redimidos por la sangre de Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no tendría por qué ocurrir, ¿no es cierto?, lo contrario, ¿ya? Andar completo, me refiero, estoy hablando en una instancia especial, ¿ya? De intimidad. No significa de que vamos a andar todo el día desnudos en nuestros hogares o en espacios públicos. No me refiero a eso. Por lo tanto, puesto que no estaban cohibidos, ellos podían disfrutar el uno del otro y suplir sus necesidades mutuas sin sentir vergüenza ni tampoco rechazo. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque por lo menos en esa instancia, ¿no es cierto?, en esa instancia ellos vivían en santidad y en pureza, ¿ok? Por lo tanto, se cumple, y esto no es una metáfora, no es algo, qué sé yo, que lo dice alguna historia, no, era la realidad y tiene lógica, ¿ok? Ahora, cuando Dios instituyó el matrimonio, formó una relación. Y aquí viene lo que hacía referencia a la hermana Martita, ¿verdad? Formó una relación para toda la vida, el matrimonio, lo repito 3 veces, el matrimonio es, ¿no es cierto?, es una institución, ya es una relación para toda la vida, ¿ok?, que había de encontrar su fortaleza y duración en él. Con el tiempo, se usó la sabiduría de su palabra para enseñar a los esposos y las esposas cómo ser amigos de sus cónyuges, ¿ok? En el proceso de Dios nos dio a todos los seres humanos una comprensión, ¿ya?, de construcción esencial para un matrimonio sólido. ¿Qué significa eso? Que el producto mismo de la enseñanza y esta instancia que estamos teniendo ahora es parte de esta construcción, ¿ya?, para poder comprender, ¿ya?, lo que es un matrimonio sólido. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar para poder construir
en este caso un matrimonio sólido, un matrimonio fuerte, un matrimonio que se perpetúe en el tiempo, ¿verdad? Hasta como se dice, hasta que la muerte nos separe, ¿ya? ¿Ok? En primer lugar, el matrimonio es un compromiso de por vida, ¿está claro? Nadie, por lo menos los hijos de Dios, deben casarse pensando que en un momento determinado se van a divorciar o se van a separar. Nadie se casa, por lo menos los hijos de Dios, reitero, se casa para estar divorciándose o para estar separándose, ¿ya? Segundo, hay una identidad compartida en ambos ahí, ¿ya? Por lo tanto, cada matrimonio de hijos de Dios, cada matrimonio, ¿verdad?, que se constituye ahí en las iglesias, ¿ya?, tienen una identidad compartida. ¿Cuál es esa identidad compartida? Que ambos son hijos de Dios, ambos son creyentes, ¿ya? Ambos comparten una fe, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe en el Espíritu Santo, en el Evangelio del Reino. Por eso se llama identidad compartida. Ambos, ¿ya?, como estoy hablando de matrimonios cristianos, comparten en este caso una identidad compartida. ¿Y cuál sería esa? La de ser llamados hijos de Dios. Tercero, debería llevarse a cabo una fidelidad absoluta. ¿Ok? Por eso es que es muy importante. El otro día con Dorquita, que me quedó durante toda la semana pensando en relación a la soltería, ¿ya? Uno de los requisitos fundamentales para unirse en matrimonio, ya sea de una mujer o una hija de Dios o un hijo de Dios, es la fidelidad absoluta. ¿Por qué? Porque hay una identidad compartida. Ambos son hijos de Dios, ambos se aman. Por favor, y ese es otro aspecto muy importante a considerar, el sentimiento del amor, ¿ya? Y esa fidelidad absoluta debe ser una fidelidad mutua. El hombre fiel, como dice la Escritura, hombre de una sola mujer, esposo de una sola mujer, esposo de una sola esposa y viceversa. La fidelidad debe ser total, absoluta, para siempre, pero mutua. El hombre ama a su esposa y le debe fidelidad para siempre. Viceversa, la esposa ama a su esposo y le debe fidelidad absoluta. Ambos unidos deben fidelidad absoluta. ¿A quién? A Dios. Cuarto, roles definidos, ¿ya? La Biblia nos enseña a que ambos esposos, ¿verdad?, cuando ya comienza el proyecto de vida a multiplicarse y empiezan a llegar los hijos, se empiezan, ¿no es cierto?, a llevar a cabo cuáles deben ser las funciones de cada uno, ¿ya? Aparte del rol de esposo, cuáles son los deberes, ¿no es cierto?, y las obligaciones del esposo con respecto a su esposa y viceversa, la esposa o la mujer con respecto a sus deberes y roles definidos, ¿ya?, con respecto a los deberes y obligaciones con su esposo, en todo ámbito y en todo aspecto, para que después también comiencen a desarrollar los roles como padre y como madre con respecto a la crianza de sus hijos. Quinto aspecto a considerar y muy importante en la construcción, ¿ya?, en la comprensión de la construcción del matrimonio. El sometimiento mutuo, ¿ya? El sometimiento mutuo. La mujer se somete a su esposo y no es porque sea algo cultural, sino porque está establecido en la Escritura, ¿ya? Y el hombre debe entender que este sometimiento o esta sujeción, ¿verdad?, que tiene la esposa hacia su esposo, ¿ya?, no debe ser para ejercer un abuso de poder, ¿no es cierto?, sobre su esposa. Y el hombre, el hijo de Dios, debe tener muy claro eso. Y lo digo porque yo he escuchado historias y de repente ahí he escuchado quejas, o sea, no en esta iglesia o en otras iglesias, en el pasado sobre todo, ya, de esposas que se quejaban porque su esposo inclusive las castigaban,
las castigaban con agresión física, ¿ya? Y estamos hablando de miembros de iglesia. Por lo tanto, debe haber un sometimiento, pero sobre la base del amor, del respeto mutuo, ¿ya? No es un sometimiento de parte de la esposa hacia su esposo para que el hombre ejerza un abuso de poder. No, eso no es bíblico y no debe existir. ¿Ok? Sexto lugar, para la plenitud sexual. ¿Ok? Recuerden de que Dios establece la unión sexual con dos propósitos. Uno, para perpetuar la raza humana, cuando dice fructificar, multiplicar, sojuzgar la tierra, gobernarla, poblarla, es un mandamiento. Por lo tanto, también Dios dice y establece de que no es bueno de que el hombre esté solo y le crea esa ayuda idónea, ¿ok? Y ambos, ¿verdad? Deben, en este caso, producto de lo establecido por Dios con respecto al matrimonio, ¿verdad? Llegar a esta plenitud sexual, a esta unión sexual, ya, para procrear y perpetuar la raza humana, y en segundo lugar, para un goce o un placer mutuo, ¿ya? No que el hombre no matan solamente el hombre por su condición de hombre, satisfacerse y pasarlo bien. Estoy hablando a personas adultas, ¿verdad? Y maduras, ¿ya? Sino que también tiene como deber y obligación satisfacer a su esposa, ¿ok? Y ambos, ¿no es cierto?, llegar a esta plenitud sexual y a esta satisfacción sexual. Por lo tanto, ese es el otro propósito del matrimonio y de la unión sexual, en este caso la procreación, ¿no es cierto?, con respecto a los hijos, y también el placer mutuo. Séptimo, amor sin reserva. ¿Ok? Hablábamos anteriormente de que uno de los aspectos fundamentales de la unión matrimonial es el sentimiento del amor. ¿Ok? Y sobre todo ese amor que proviene de nuestro Dios. Por lo tanto, y esto no debe ser condicionado. Yo no te amo, qué sé yo, si tú me das dinero, si me das plata. Yo no te amo, qué sé yo, si tú me haces una rica comida. No. Es amor incondicional, es amor sin reserva, es amor desde que se conocieron hasta que, ¿no es cierto?, termine el tiempo acá en la tierra, hasta cuando Dios disponga, ¿no es cierto?, de la vida de cada uno de estos integrantes de este matrimonio. También la comunicación abierta, hablarse. Ya uno comete muchos errores, producto del orgullo, producto de la terquedad, de la rebeldía, ¿no es cierto?, también de su ego, no comunicarse, ¿ya? Sobre todo analizando los problemas que puedan surgir, sino que es muy necesario, y en esto yo destaco a la mujer, de verdad lo digo, destaco generalmente las mujeres son más sensibles, son más humildes en ese aspecto, por lo general, ya, con respecto a la comunicación. Siempre están tratando de comunicarse y a veces se encuentran con hombres que son muy orgullosos, muy ególatras, muy tercos, ¿verdad? Pero acá la invitación es que ambos deben tener una comunicación abierta para poder analizar todas las circunstancias y todas las situaciones. Noveno, respeto y ternura. ¿Ok? El respeto mutuo, ¿no es cierto? Aunque se conozcan 20, 30, 40, 50 años, siempre debe haber respeto. Siempre debe el hombre respetar a su mujer, a su esposa, a la madre de sus hijos, y con ternura, y viceversa también la mujer respetar a su esposo. Y por último, el 10º aspecto a considerar, ya de gran importancia para poder construir y comprender, ¿no es cierto?, lo que es el matrimonio, es la compañía espiritual. Recuerden de que estamos en un contexto de hijos de Dios, estamos en un contexto de que todos pertenecemos a comunidades cristianas, a comunidades espirituales, donde el aspecto, o uno de los aspectos más importantes, es el desarrollo de una vida espiritual, es cultivar una vida espiritual, ¿verdad? Así que la compañía espiritual es de vital importancia. Nadie se casa para, como decían anteriormente, para separarse,
El voto del matrimonio es la expresión de un compromiso de por vida. De ahora en adelante significa por el resto de la vida, ¿ok? Ojalá que todos podamos, nosotros los matrimonios cristianos, los hijos de Dios, podamos desaparecer, sacar de nuestro vocabulario lo que es el concepto de divorcio o de separación o de nulidad. Ya que este concepto del voto, esta palabra del voto, tiene que ver justamente con un pacto, ¿ya? Con yo me comprometo, el voto en otras palabras significa eso, yo esposo, yo Guillermo Valenzuela, yo Jorge Rocha, en fin, Víctor Silva, ahí todo, José Miguel, yo, ¿verdad? Como hombre, como esposo, como padre, me comprometo, ¿ya? A permanecer de por vida, unido de por vida a mi esposa. Eso significa un voto del matrimonio, ¿ok? Que es un compromiso de por vida. De ahora en adelante, como decía, significa por el resto de nuestras vidas. El papel del marido, en parte. La Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer. Recuerde, es la cabeza, porque Dios lo estableció así, ¿ok? Pero no es la cabeza para pisotear a la mujer, qué sé yo, para humillarla, no. Es la cabeza por un asunto de orden establecido, ¿ya? Quitémoslo de nuestras mentes el que está en primer lugar necesariamente está en ese lugar porque es el más poderoso, quizás el más especial. No necesariamente. Recuerden la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No significa de que el Dios Padre, ¿no es cierto?, tenga más poder o sea superior al Dios Hijo, Jesucristo, o al Dios Espíritu Santo. Hay un orden establecido, pero no necesariamente por poder o capacidades. Recuerden de que la Trinidad de Dios son los tres iguales, ¿verdad? Ahí hay una esencia que lo caracteriza a los tres. Por lo tanto, la Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer. Pablo escribió, pero quiero que sepáis que el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11, 3, ¿ya? Porque el marido es cabeza de la mujer, Efesios 5:23. Aunque este principio es uno de los peores citados en la Escritura, no tiene que ser así. El liderazgo bíblico no es dictatorial ni ciegamente servil, ¿ya? Es un poco lo que decía anteriormente, ¿ya? ¿Cómo ejercer el rol del esposo? ¿Ya? ¿Cuáles son las pautas bíblicas? ¿Cuáles son las indicaciones que nos dice la Escritura con respecto a los deberes y a las obligaciones del esposo? ¿Ya? Primero, debe ejercer su rol en amor, como dice ahí Efesios 5:25 y Colosenses 3:19. ¿Ya? Segundo lugar, seguir el ejemplo del amor de Cristo para con la iglesia. Recuerden que Efesios 5:25 nos habla de esa relación hermosa, ¿no es cierto?, de que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó o ama a la iglesia. ¿Ok? Ya a eso hace referencia Efesios 5:25 y vamos a dedicar una clase especialmente al significado de este versículo bíblico, Efesios 5:25, con respecto a cuál es uno de los propósitos, la finalidad de Dios, ¿ya? Con respecto al matrimonio, y hace la comparación de Cristo con la iglesia. Mi hermana Erika, ya le voy a dar la palabra, déjenme terminar, y estoy por terminar. ¿Perdón? Permiso para ir al baño. Vaya nomás. Otro aspecto más, ejercerse con comprensión. Estamos hablando del rol del esposo, de los deberes del esposo, de las obligaciones del esposo. Esto lo debe ejercer con entendimiento, como dice ahí 1 de Pedro 3:7. ¿Ya? Ejercer en este caso este rol de esposo sin amargura. Oh, Dios mío.
muchos caemos en estos errores, muchos, ¿ya? A veces, gran parte de nuestras vidas, y aquí de nuevo me saco el sombrero y destaco a la mujer siempre está ahí como animándonos, dándonos ánimo, fuerza, motivándonos para seguir adelante, ¿ya? El hombre, producto quizás de sus... Amén, amén, amén. ¿Ya? A veces es muy vulnerable, muy sensible a caer en estados de ánimo que produzca, no sé, amargura, desencanto, decepción y todo eso, pero la mujer siempre está ahí, ¿verdad?, para poder ayudarnos. Por lo tanto, el rol del esposo debe ejercerse sin amargura, como dice Colosenses 3:19, siendo igual al amor que se siente por su propio cuerpo. O sea, nosotros debemos amar a nuestras esposas, ¿ya? Y cumplir nuestros roles, tal cual como nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Ya? Como dice Efesios 5:28, que el marido sea la cabeza no significa que sea superior a la esposa, era lo que estábamos dando a conocer, ¿no es cierto?, anteriormente. Que el marido sea la cabeza, ¿no es cierto?, no significa que sea superior, ¿ya? El mismo versículo que dice que el hombre es cabeza de la mujer, dice también que Dios es la cabeza de Cristo, como dice Corintios 11:13, ¿ok? ¿Ya? Ahí hay una en este caso, en Cristo, recuerden de que Cristo no hizo nada si no era por la voluntad de su Padre, estaba sujeto a su Padre, sobre todo en su ministerio terrenal. Todo lo consultaba a Dios, todo lo consultaba a su Padre. Padre, si es posible que pase, ¿no es cierto?, de mí esta copa amarga que es de beber, que era en este caso morir en el madero de la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya, siempre, el Hijo, ¿no es cierto?, sujeto al Padre, ¿ok? Exactamente lo mismo acá. El mismo versículo dice que el hombre es cabeza de la mujer, dice también que Dios es la cabeza de Cristo. Y sabemos que ellos son iguales en naturaleza, ambos son plenamente Dios, lo que decíamos delante en relación al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Ellos son iguales en naturaleza, ¿ok? Y ambos son plenamente Dios. ¿Ok? Eso ya lo vimos en Cristología, ¿se recuerdan? Cuando hablábamos en relación a la divinidad de Cristo, de la persona de Cristo, o a la deidad de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, no hay nada ahí que discutir en ese aspecto. Bien, amados, yo creo que esta clase fue muy explícita, ya quizás un poquito breve, pero muy explícita. Y eso es bueno. Vamos a dejar este espacio ahora para que podamos hacer preguntas, reflexiones, opiniones, ¿ya? Así que dejo abierta ahí, hermano Alejandro, ¿usted quiere hacer ahí una intervención? Sí, ¿cómo está, pastor? Guillermo, muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas. Tengo una consulta respecto a lo que Pablo nos habla ahí que es muy similar al sometimiento que el hombre tiene hacia Cristo. ¿Ese sometimiento está condicionado, pastor Guillermo, o es un sometimiento a todo evento? Perdón, ¿cuál sometimiento? El de la mujer hacia el hombre. El de la mujer hacia el hombre, ¿caso está condicionado? Sí. Se refiere si es en ciertas ocasiones o siempre. Sí, a eso me refiero. Buena pregunta. Ya. Bueno, en mi opinión, ya, lo ideal sería que sí, fuera siempre, que no hubiera condición, pero sabemos que dada nuestra condición, ¿verdad?, de estar cometiendo constantemente todos los días errar en el blanco, que es pecado, ¿no es cierto?, la definición de pecado, y para que estamos con cosas, seamos muy prácticos. En el matrimonio hay crisis matrimoniales, hay discusiones, hay cuestionamientos, críticas y todo eso, y es producto justamente
relacionado y producto de este no entendimiento o no comprender o no entender, en el caso del hombre, ¿verdad?, de que si bien es cierto, Dios establece una cabeza ahí en esta institución, no significa que deba ejercer un abuso, ¿verdad?, o debe, en este caso, pasar a llevar la condición de su esposa, ¿ok? En cualquiera de las circunstancias ahí como familia o como matrimonio. Y la mujer exactamente igual. En lo que a mí respecta, está condicionado en ese sentido, ¿ya? Que ambos se respeten mutuamente y se puedan regir por los principios de Dios, o sea, los principios bíblicos, los principios espirituales, ¿ok? Los principios establecidos con respecto a los deberes y a las obligaciones de ambos, ¿ya? Pero en lo práctico sabemos que eso existe. En lo práctico sabemos de que se producen este tipo de situaciones y hay cosas que evidentemente la mujer no va en un momento determinado a no obedecer, en este caso, o poder decir, ¿sabes qué, mijito? No estoy de acuerdo, pero me someto, pero no estoy de acuerdo, ¿ya? Y eso se da, ¿ya? Creo que lo ideal sería que no fuera condicionado, pero en lo práctico creo que se da ese tipo de situación. Pastor Guillermo, y en esta misma dinámica de la consulta que le hago, ¿por qué cree usted que hoy, en estos tiempos contemporáneos que vivimos, nuestra sociedad tiene una mirada a este sometimiento que Pablo habla ahí en Efesios 5, que para argumentando un poquito más o ampliando un poco más la respuesta que usted da, la palabra sujetarse ahí viene del griego upatazo, que significa que es un sometimiento a todo evento, ¿ya? Pero ¿por qué usted cree que la sociedad hoy en día tiene una mirada peyorativa respecto a este sometimiento que la Biblia, o en este caso que Dios, establece ahí en Efesios capítulo 5, estableciendo, ¿cierto?, este feminismo, este empoderamiento de la mujer? ¿A qué cree usted que se debe esta nueva mirada, esta forma de querer cambiar las cosas que Dios ha establecido desde Génesis, como usted lo explicaba muy bien? Evidentemente, mi hermano Alejandro, y para todos los hermanos, evidentemente que hoy día tenemos una sociedad sin Dios. O sea, la sociedad sin Dios no podemos esperar que se rija, por este caso, por los principios establecidos en la Escritura o en la Biblia, o los principios de Dios. ¿Ok? ¿Quiénes entienden estos principios? Evidentemente los espirituales, que somos nosotros los hijos de Dios, y tratamos, ¿no es cierto?, y deberíamos siempre regirnos por estos principios, aunque en lo práctico a veces cometemos errores. Pero la respuesta con respecto a por qué no acata, en este caso, la sociedad contemporánea, y no tan solamente la sociedad contemporánea, siempre ha existido, y lo decíamos en la clase anterior, ¿verdad?, un plan paralelo, ¿verdad?, a la constitución de el matrimonio, de esta institución sagrada por Dios, con principio, con moralidad de parte de Dios. Ha existido un plan evidentemente diabólico de Satanás con respecto para destruir el matrimonio, y dentro de esa estrategia y planes evidentemente coloca ahí los corazones de aquellos que no se rigen por los principios y los valores de Dios, coloca todas estas ideologías, todas estas corrientes de pensamiento feminista, machista también, porque debemos ser muy claros y transparentes de que ha existido siempre como esta lucha, ¿ya? El machismo es una realidad, ¿ok? Pero no estoy hablando del machismo que aparece en la Biblia, porque el machismo no es de Dios. O sea, hay que dejar muy claro de que el machismo es un concepto, un término que en este caso no corresponde, ¿verdad?, a los deberes y obligaciones y roles del esposo o del hombre con respecto al matrimonio. Y evidentemente que han surgido en este último tiempo estas corrientes
ideológicas del feminismo, de empoderarse del matriarcado mismo, ¿ya? Latinoamérica es uno de los continentes con mayor tasa de matriarcado, ¿ya? Que significa el gobierno de la mujer, en donde la mujer gobierna un hogar, ¿ok? Aunque hay circunstancias que en este caso tiene que hacerlo, ¿por qué? Por el abandono del padre de familia o del esposo y no cumplir, en este caso, sus obligaciones, sus deberes. Ahí la mujer tiene que, ¿verdad?, cumplir, en este caso, un rol de padre y madre. Pero el matriarcado hoy día se ha empoderado en gran manera, como también el movimiento feminista, en donde hay evidentemente una actitud, una rebeldía o una rebelión contra el gobierno del hombre, ¿ya? Pero eso se supone que no debería darse en el contexto cristiano. Por lo tanto, podríamos decir que la sumisión de la esposa al marido, ahí en Efesios 5, no permiten, por lo tanto, que el marido sea egoísta o dominante, ¿cierto? Su mandato es amar, como dice el versículo 25 de Efesios 5, y él es, por lo tanto, responsable ante Dios de cumplir ese mandato. El esposo debe, como usted bien decía, ejercer su autoridad sabiamente, con bondad y en el temor de Dios, a quien debe, sin lugar a dudas, debemos rendirle cuenta. A ver, así es. Mi Amén. hermana Elizabeth, gracias mi hermano Alejandro. Mi hermana Elizabeth. Sí, si el matrimonio es para toda la vida, ¿qué papel juega el divorcio? ¿Existen algunas condiciones por las cuales las parejas deben divorciarse o no? El divorcio definitivamente no debe existir. Mire, no es que quiera, escabullirme de una respuesta porque tengo muy clara esa pregunta, pero la tenemos incluida para la próxima cátedra, la cuarta clase, justamente considerar y en amplitud lo que es, en este caso, el acto del divorcio, ¿ya? Pero así a grandes rasgos, como decíamos anteriormente y como establece la escritura por mandato de Dios, se supone que la unión debe ser para siempre, ¿ya? La unión debe ser perpetua. Nadie se casa para estar separándose, sobre todo en el contexto de los matrimonios de los hijos de Dios. Ningún hijo de Dios elige a su esposa o ora para que sea la de su esposa, ¿verdad? Y está pensando que en 5 años más o en 3 años más se va a estar divorciando, separando o anulando ese matrimonio, ¿ya? No está, se supone que en el corazón ni de Dios ni de uno, en este sentido, dar paso al divorcio. Y para eso justamente era aclarar y potenciar cuáles son los roles del esposo y la esposa, la comunicación y un montón de otros aspectos, ¿verdad?, que hay que potenciar en el matrimonio para no llegar a una crisis, ¿no es cierto?, de ese tipo, para no llegar a la muerte del matrimonio o la defunción del matrimonio en ese contexto. Por lo tanto, por eso es que debemos luchar constantemente, orar constantemente para que ese matrimonio permanezca, en este caso, para toda la vida. Ahora, recordemos de que el divorcio, la carta de divorcio, aparece ahí en el Antiguo Testamento, y también a Jesús le hacen una pregunta en relación al divorcio. ¿Bajo qué condiciones, no es cierto? Le preguntan así, le preguntan así de manera con maldad, con una doble intencionalidad, le preguntan a Jesús con respecto al divorcio, ¿ya? Y la ley de Moisés establecía de que el divorcio debía regir bajo un marco con respecto al repudio. Si la mujer era sorprendida en adulterio, ¿verdad? En fin, y el hombre tenía todo el derecho de darle carta de divorcio o repudiarla, rechazarla, ¿ya? Pero sin embargo, lo que más establece
que no es la voluntad de Dios, o sea, no es la voluntad perfecta de Dios, ¿ya? Porque si no, las escrituras se estarían contradiciendo y Dios se estaría contradiciendo con respecto a la institución del matrimonio. Por lo tanto, el divorcio, de hecho, lo dice la escritura, dice, por la dureza de vuestros corazones, ¿ya? Por la dureza de vuestros corazones, porque no llegaron a un entendimiento, porque, en fin, muchos aspectos que ya lo vamos a analizar en la cuarta clase, ¿ya? Surge el divorcio, ¿ya? Que es una división, que es una separación, es el certificado de defunción de un matrimonio. Pero esa es la idea y el propósito de todas estas clases, no llegar a ese punto, ¿ya? Y ya que es una instancia muy dolorosa, sean o no sean hijos de Dios, bueno, aunque muchas veces hemos visto casos de que cuando se divorcian, poco menos que los dos que se han divorciado, poco menos que hacen fiesta y se ponen contentos y por fin quede libre, pero en lo práctico y sobre todo en un contexto cristiano es una muerte, ¿ya? Es una muerte de esta institución, es un fracaso, ¿ya? Sobre todo en hijos de Dios, pero no es lo que Dios estableció, ¿ya? Así que vamos, mi hermana Elizabeth, ya a grandes rasgos le respondí, ¿ya? En este aspecto, considerando, ¿no es cierto?, lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Y que lo vamos a potenciar en la cuarta clase, ¿ya? Muy Mi hermana Erika Campos. Yo. Buenas, que Dios les bendiga. Así es, mi hermana Martita, espéreme un segundito. ¿Me escucha? Sí, No, se me está escuchó. bien. Sí. Quería hacer una consulta. ¿Por qué hoy se ve tanta separación, pero del pueblo cristiano? ¿Por qué hay tanta infidelidad, esas cosas, si se supone que está la palabra en nosotros? Entonces, aquí pienso yo que puede ser, por una parte, por falta de adoctrinamiento, por una parte, pero, y lo otro, ¿por qué piensa usted que sucede tanto? Ahora se ve tanto eso, pero yo estoy hablando de hermanos. Sí. Vamos a tratar, yo no tengo la respuesta perfecta, por así decirlo, porque son situaciones que son muy complejas, hay muchos ingredientes, por así decirlo, hay muchos aspectos que influyen en esto que llamamos el divorcio o la infidelidad, ¿ya? Aunque no tienen, a veces son cosas completamente diferentes, divorcio a infidelidad, ¿ya? Porque quizás una pareja, no estoy dando clase para ser infiel, no, pero una pareja, si uno de los dos o ambos cometen infidelidad, bueno, la mayoría quizás terminan en divorcio, pero a veces conversan, te piden perdón y llegan a un entendimiento y se dan una segunda oportunidad, ¿ya? Que es lo que debería darse, ¿ya? Ahora, usted la pregunta que hace, ¿por qué dentro del mundo cristiano se está dando quizás de una manera más en mayor cantidad que otras veces? Lo que pasa es que posiblemente antiguamente se daba, pero nadie lo sabía o no teníamos estadísticas, ¿ok? Bueno, y actualmente tampoco existen muchas estadísticas porque a la verdad que son situaciones que son muy delicadas, muy complejas y que se tocan bien poco en las iglesias. Ahora, creo que el por qué lo hemos analizado en las clases anteriores, lo hemos dicho, son muchos los aspectos. Falta de comunicación, falta de comprensión, abuso por cualquiera de los dos, por no tener claro cuál es el rol que debe cumplir cada uno en sus áreas, como esposo, como esposa, como padre, como madre, situaciones económicas, vejaciones o abuso o maltrato, violencia interfamiliar, y estoy hablando en el contexto cristiano. Ahora,
la respuesta, como les digo, no la tengo absolutamente, pero si yo sé de que hay un matrimonio que está en la iglesia o que, ¿no es cierto?, se congrega en una congregación cristiana, valga la redundancia, y el hombre castiga a su mujer, la agrede físicamente, verbalmente, la maltrata, hay dos alternativas. O sea, es un tipo que nunca ha nacido, ¿no es cierto?, a la verdad de Cristo, jamás se convirtió, para que me puedan entender, o nunca entendió los principios cristianos, ¿ya? Porque por muy ignorante de la Escritura, es una cuestión de sentido común, po. O sea, yo no necesito necesariamente ser cristiano para respetar a mi esposa, po, ¿no es cierto? No necesito ser necesariamente cristiano para entender de que mujeres tienen sus derechos y los hombres también, ¿ok?, ante la ley. Por lo tanto, la violencia intrafamiliar está tipificado, la agresión de la esposa hacia la esposa está tipificado en la gran mayoría de las leyes del mundo, ya por eso le digo, y más sobre todo si se supone que somos hijos de Dios y lo hemos convertido, nos hemos entregado al Señor, se supone que eso nos debería ocurrir, ¿ya? Deberíamos erradicar completamente lo que es el divorcio, la separación, la unidad. Por eso es que es necesario que se puedan ser uno solo en todo contexto espiritual, en determinaciones, en consideraciones, estar unidos por el amor, porque cuando hay amor, como dice la preeminencia del amor en Corintios, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo tolera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Amar a vuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. O sea, hay tantas bases bíblicas y ejemplos bíblicos del amor de Dios, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta institución la podamos cuidar, ¿ya? Y si se producen divorcios dentro de los matrimonios cristianos, es por muchos aspectos. No es tan solo, es por infidelidad, es porque uno de los dos, no sé, pues nunca se entregó al Señor como corresponde y no se rige por los principios del Evangelio, en fin, por cuestiones económicas, se producen infidelidades, por incomprensión en la relación sexual. De hecho, uno de las mayores tasas de divorcio, la estadística nos dice que es por problemas de mutua comprensión o por parte de uno de ellos en lo que es la relación conyugal, lo que es las relaciones sexuales, ¿ya? En fin, pero son diferentes aspectos de por qué se produce esto. Y sobre todo hoy por hoy, mi hermana Erika, que estamos viendo diferentes ideologías de género, ideologías de todo tipo, ¿no es cierto?, inclusive religiosas. Vamos al Islam y vamos a otro tipo de religión en donde el hombre abusa y castiga, menosprecia a la mujer, ¿ya? De hecho, el mundo árabe tiene postergada a la mujer así como un segundo o tercer plano. O sea, imposible de que el hombre en el mundo árabe, ¿ya?, la mujer vaya delante de o prácticamente al lado del esposo, ¿ya? Hasta cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Y ahí hay un machismo motivada justamente también por creencia, o por tradiciones, por cultura. Por lo tanto, son muchos los factores que hoy día, lamentablemente, y sobre todo en estos tiempos donde existe un empoderamiento de la mujer, una ideología humana, ¿ya? Por eso es que nosotros debemos regirnos por los principios de Dios, ¿ok? Porque si vamos por la parte humana, está casi garantizado que se pueda fracasar en un matrimonio, ¿ya? Bien, mi hermana Marquita. Antes que se me vaya. Perdón, dígame. Con respecto a lo mismo, ¿usted cree que un hombre que se recase debería tener algún cargo en la iglesia? Ay, ¿por qué me hace esta pregunta, mi hermana? A ver.
quiero ser lo más objetivo posible, ¿ya? Con respecto a mi respuesta. Y si bien es cierto, claro, pues ahí la persona pierde autoridad cuando se da este tipo de situaciones, pierde esta autoridad y evidentemente debe ser llamado a disciplina, ¿verdad? Debe ser en este caso apartado de sus deberes eclesiásticos, de sus cargos, evidentemente puesto en disciplina, pero la iglesia actual ha cometido un error, y no es que quiera endosarle la responsabilidad absoluta y total a la iglesia, pero la iglesia disciplina, pero es muy poco lo que restaura. ¿Entiendes? ¿Ya? Y la Escritura nos manda, si bien es cierto, a ser disciplinados, pero también a ser restaurados. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ¿quiénes somos o quiénes son las autoridades eclesiásticas o nosotros los hombres o los que pertenecemos a alguna comunidad cristiana para cuestionar, para emitir quizás un juicio crítico si en un futuro cercano, mediano, lejano, Dios y su Espíritu Santo restaura a esa persona, restaura a ese líder, a ese pastor, a ese maestro, a ese diácono, ¿ya? O a esa mujer de Dios, la restaura, ¿ya? Y cabe recordar de que el Señor perdona todos nuestros pecados, todos, no son algunos, no son algunos específicos, todos nuestros pecados. Si hay un arrepentimiento, evidentemente, que esto está condicionado a eso, si hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, y el Señor y el Espíritu Santo restauran a esa persona y restituye su ministerio o su función o su cargo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar o criticar eso? ¿O acaso no todos nosotros somos pecadores y acaso no todos nosotros hemos fallado de alguna o de otra manera? Porque no existe el pecado pequeño ni el pecado grande. O sea, el divorcio, aunque es gravísimo, pero es pecado, ¿ya? Pero también así, en lo personal, yo creo mucho en la restauración. Creo mucho en que Dios pueda restituir y entender también de que los dones, y es el caso de un líder determinado, ya de un ministerio, ya sea pastorado, qué sé yo, obispado, o dones de servicio, recuerda que los dones son irrevocables, ¿ya? Por lo tanto, esa sería como mi respuesta, mi hermana Erika, de verdad, y se lo digo con todo mi corazón, porque conozco una persona, como dice el apóstol Pablo, que le pasó esto otro, y de verdad de que conozco muy bien esa cara, ¿ya? Hay algunos que no están ni ahí, pues para qué estamos con cosas. Hay hombres que carnales, nunca se arrepintieron, y no sé, pues, y qué sé yo, indiferente total a esta situación, pero también conozco varones de Dios y mujeres que realmente hicieron lo humanamente posible para que esta institución, esta unión no se quebrara y no muriera, ¿ya? Pero por la dureza de nuestros corazones, pues, se da, lamentablemente. Pero así también conozco de hombres de Dios y mujeres de Dios que han sido restaurados y sus ministerios han sido restaurados también junto con ellos. Esa sería mi respuesta. Mi hermana Marquita. Sí. Ay, qué tema tan sensible. Sí, exactamente, muy sensible y es muy complejo, de verdad que complejo. Ahí es que quiero llegar. Vamos a empezar. ¿Por qué no se le da? Yo he notado que las iglesias evangélicas no se les da, como yo digo, unas clases
sobre matrimonio a estos jóvenes o parejas que se van a casar por primera vez o por segunda vez, puede pasar también. Esto yo lo he notado porque me dicen, que en la católica tenemos que ir a ¿verdad? A una charlas se llaman, charlas. A una charla, claro. Entonces, yo he notado, y lo digo por parte mía, en mi iglesia o en algunas de mi iglesia, que no se le da a los jóvenes o a las personas que vayan a contraer matrimonio, pues una clase o una charla que le abra el entendimiento sobre todo estos aspectos, porque yo trabajé con personas, con mujeres maltratadas, y es lamentable escuchar y triste escuchar esta historia. Mujeres maltratadas con hijos, solas, que algunas han podido, ¿verdad?, rehacer su vida, pero otras no. Y pues yo no es que yo fui divorciada, me volví a casar, pero llevo muchos años ya casada con el hombre que Dios me puso por alguna razón. Tal vez cometí el error de no saber escoger, pero en esta ocasión Dios dijo, aquí te voy a poner el hombre que es. Y lo digo abiertamente, y somos matrimonio, ¿verdad? No voy a decir ejemplar, pero somos un matrimonio muy unido. Gracias, mi hermana Martita, hermana Erika, ahí tiene un ejemplo, uno de tantos, ¿ya? Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo de verdad, yo creo en la restauración, yo creo también que Dios puede darte una segunda oportunidad, yo creo que Dios puede, mejor, que puedas conocer ¿no es cierto?, a través de una segunda oportunidad a otro varón que realmente te valorice, que realmente, verdad, te respete, en fin, o guiarse por los principios de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la hermana Martita, y gracias, porque no es fácil decir, oye, yo soy divorciado, yo soy divorciada, yo me casé 2 veces o 3 veces, ¿me entienden? No es fácil decirlo, ¿ok? Y que él sea padre de mis hijos. Eso tampoco es fácil, y ha sido, él llama a mis hijos sus hijos. Bueno, el amor, pues, mi hermano Alejandro, y con mi hermano Alejandro terminamos. Pastor. Sí, pastor. Perdón, mi hermano Alejandro, mi hermana Julia, ¿usted quería hablar? Sí. Mi hermana Julia. Francisca, hermana Francisca. Pero mi hermana Francisca, primero está el hermano. Francisca. Mi hermana Francisca, mi hermano Alejandro, un segundito, por favor. Mi hermana Francisca, ¿usted quería dar su opinión? Pero primero está el hermano. El hermano que iba a hablar. ¿Cómo? Había otro hermano que iba a hablar primero que yo. Sí, no, pero yo le voy a dar la oportunidad a usted, no se preocupe. Aquí el que manda soy yo. Yo soy el acá que manda. No, broma. Bueno, yo quería contar con algo, pastor. Dígame. A veces por la desobediencia también pasan estas cosas de que uno cuando se casa piensa que en el camino va a cambiar la persona. Hay muchas cosas que conllevan todas estas situaciones, y que no se pueden hablar abiertamente. Tanta situación que
porque yo le podría decir y que uno pone mucho de la parte de uno, no porque uno se crea santa o sea perfecta, pero tantos años pedirle al Señor que la persona cambie, la mitad de mi vida con Él pidiéndole al Señor que cambiara, no estaba en mi poder cambiarlo yo. Ujú. Pero, y la otra mitad le pedí al Señor que me lo sacara de mi vida porque no era vida. Y muchas veces le di oportunidad, muchas veces pidió perdón, pero el perdón era... El arrepentimiento era pasajero. no había perdón, o sea, arrepentimiento en el corazón. Claro. Entonces, no quería dejar la otra parte, entonces, y atrás hay muchas cosas que uno no... Me cuesta hablar de esto, pero si yo le explicara, usted me daría la razón. Pero por todo lo que pasé, si yo tuve culpa, quedé sin esposo. Yo creo que es una parte que yo tuve que pagar, aunque yo no quería eso. Nunca quise separarme de mi esposo, pero si yo le contara, usted no creería. Entonces, me cuesta mucho esto, porque cosas que uno no se imagina, pastor. Uno no se imagina, ustedes, por ejemplo, no se imaginan que pueden haber. Entonces, a pesar del dolor y toda esta situación, el Señor le da la paz, la tranquilidad y la sabiduría, porque no es vida, pastor, no era vida. Amén, mi hermana Francisca. Mi hermana Francisquita, yo le agradezco mucho, mucho de verdad su sinceridad, y por eso yo enfatizo en cada clase de que esta temática que estamos tocando, que tiene que ver con el matrimonio, y que indudablemente tenemos que hablar cosas que son muy delicadas, muy complejas, que son tristes, porque son a veces heridas que todavía están heridas abiertas, pero que sí son de gran enseñanza, y esa es la idea. La idea es precisamente que podamos, evidentemente, hasta cuando, en este caso, la persona lo permita, compartir esta experiencia, porque nos sirven justamente para poder reconocer y para las futuras generaciones, considerar, valga la redundancia, el consejo de que no hay que unirse a yugos desiguales, ¿verdad? Y gracias por su experiencia, ¿ya? Dios me la bendiga mucho, y ojalá que estas clases le puedan permitir a usted restaurar su vida y sanar esa herida de parte del Señor. Pastor, otra cosa que, disculpe, otra cosa. Dígame. La gente que se separa, se divorcia hoy, busca pretexto para divorciarse, porque yo siempre pregunto a alguien que conozco, ¿por qué se separan o por qué se divorcian? Porque se cansaron de su esposo, de atenderlo, porque el marido ya la aburrió, o porque no quieren que las manden, pero eso no son pretextos para divorciarse.
la gente de hoy como que no quiere estar, no quiere que las manden, no quieren hacer nada por nadie. Entonces no es lo mismo que antes. No hay valores como los que habían antes, pero hay situaciones tremendas que a uno la obligaron a tomar esta decisión. Sí, la entiendo perfectamente, mi hermana Francisca. Y nuestro pastor intentó mucho de que nosotros volviéramos, pero no se pudo, porque él no puso nada de su parte. Nada. Sí. Gracias, mi hermana Francisca. Mi hermano Alejandro, por usted terminamos. Sí, pastor Jorge, muchas gracias. Perdón, pastor Guillermo. Se han tocado las preguntas, yo creo que fueron bastante buenas. Yo tengo la certeza que usted las tiene preparadas en otra clase. Solo decir que frente a estas problemáticas de divorcio y a la pregunta que hacía la hermana Erika, que la complementa con la pregunta o el testimonio que nos comenta la hermana Francisca, existe una palabra y se llama gracia. La medida que el Señor levante en cualquier circunstancia, sea la persona que generó el divorcio o la persona que se vio afectada por el divorcio, en ambos casos siempre el común denominador se llama la gracia. El Señor es un Dios de gracia, no nos olvidemos de eso. Nosotros no somos nadie para juzgar la situación de cada uno, de la situación que ha vivido cada uno de nosotros, pero sí lo que podemos hacer frente a cualquier evento que suceda en la vida de un creyente es la gracia del Señor. Como usted bien decía, pastor Guillermo, los dones son irrevocables y por lo tanto ahí juega un papel fundamental la gracia del Señor. Yo creo que ahí tiene bastante pega ahí, pastor Guillermo, con las preguntas que han hecho. Yo creo que de cada pregunta hay una clase y sería bueno ahí que profundizar un poco más en estos temas que lo podemos conversar el día de mañana para que vamos desarrollando de mejor manera estas preguntas que yo sabía que usted y yo sabíamos que iban a surgir. Sí, estaba considerado. Entonces ahí sería bueno poder atacar o poder conversar estas cosas que son necesarias, pero siempre, hermanos y hermanas, siervos del Señor, siempre a la luz de una sana y correcta interpretación de lo que dice la Biblia, porque no importa lo que diga usted o lo que diga yo, sino que qué dice la Biblia respecto a las preguntas que han hecho. Amén. Ese sería mi último comentario. Muy buenas noches. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradezco de corazón que nos permitan compartir. Yo creo que esta temática va a traer sanidad y salud, que es la idea, ¿ya? De potenciar justamente los matrimonios. Ojalá que pudiéramos tener, no sé, un seminario, como alguien decía por ahí, para matrimonio. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, gracias, Padre, porque a través de estas instancias, Señor, a través de estas opiniones, de estas reflexiones, de estos testimonios, Señor, vemos de que hay un efecto que causa y que produce, Señor, algo hermoso en cada uno de tus hijos, Dios mío, que es la restauración, que es comprender y entender, Dios mío, entre otras doctrinas, como es esta de la institución del matrimonio y de la familia, dos instituciones que están muy vulneradas, que están muy expuestas, que están manoseadas en esta sociedad actual con tantas ideologías, filosofías y movimientos que no tienen un respeto en absoluto de la familia y del matrimonio, Señor,
de papel o que duran 1 año, 2 años, en fin, todo esto que ha venido a socavar, Dios mío, esta institución tan especial como es el matrimonio y la familia. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los presentes. Bendiga sus hogares, bendiga sus esposos, sus esposas, sus hijos, toda su familia, aquellos que están en proyectos, Dios mío, de contraer matrimonio. Bendiga sus vidas, Señor. Guíales, muéstrales, Señor, esa ayuda idónea, ese varón, esa mujer, Dios mío, que en conjunto formarán un proyecto de vida, una familia, y que sea bendecida por ti, lo más importante, y que se una, sobre todo, bajo el vínculo del sentimiento del amor y evidentemente bajo tu bendición. Gracias por cada uno de los que se han integrado en esta hora y que van a permanecer, Dios mío, a través de estas clases. Sabemos que todo esto lo hacemos, Señor, para que tus hijos sean, Señor, edificados, Señor, dentro de la iglesia. Ese es el propósito, esa es la función de este ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, las iglesias, los países, Dios mío, que siempre están con nosotros, Puerto Rico, Señor, en fin, y nuestros consiervos de otras iglesias. Aquí está el reino tuyo, Señor. Este es el reino de Dios. No hay denominaciones aquí, Señor, solamente tu reino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, y que tu bendición sea con cada uno de ellos. Amén y amén. Dios les bendiga. Despídese ahí de su lugar. Quiero saludarte. Qué bueno verlos. Buenas noches, que amanezcan bien. Chao, chao, nos vemos, cuídense. Gracias por todo. Muchas gracias. Buenas verlos. Mucho cariño. Mi hermana Julia. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Un abrazo grande. Dios les bendiga a mi hermana. Chao, chao. Un abrazo. Chaito, hermana. Adiós, Francisca. Buenas noches, cuídense mucho. Chao, chao. Chaito, mi hermano Alejandro. Bendiciones. Chao, chao, pastores, que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. Bendiciones.